Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición del podcast Resonancias Red HD. Mi nombre es Francisco Vázquez y en esta segunda edición del programa tenemos invitadas especiales. Pero antes de presentarla, quisiera platicar contigo, Tata, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Y qué nos traes de nuevo? Hola Paco, estamos muy bien, contentos de hacer este segundo episodio con dos invitadas muy importantes, no solamente por los temas que tratan, sino también de dónde vienen y sus vinculaciones. Parte de lo que nosotros estábamos platicando en la primera emisión, que si no la han escuchado les pedimos por favor lo hagan a través de la plataforma que ustedes quieran, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast o las otras que les vamos a mencionar y que les vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de Red de Humanidades o Red HD en X, antes Twitter, para que puedan conocer lo que estamos haciendo en la Red de Humanidades Digitales de México y cómo nos estamos vinculando con otras redes de Latinoamérica. Platicábamos en el episodio pasado cómo las humanidades digitales, han cambiado nuestra vida. A partir de ahí les dimos a conocer un par de proyectos, un par de ideas que nos han traído a Tata y a su servidor en particular a un mundo que nos ha cambiado la vida. Lo mencionábamos como un modo de vida y a partir de eso vamos a desarrollar este segundo programa con estas invitadas especiales que tenemos en nuestra segunda emisión del podcast. Una amiga siempre me dice, cuando encuentra dos personas que trabajan como lo mismo, ella siempre dice como, uy, mira, tienes que conocer esta persona y te tengo que presentar a esta persona. Básicamente es lo que pasa aquí y lo que pasa en este podcast. Entonces, tenemos a Miriam Peña Pimentel. Miriam, quiero presentarte a Laura Manrique Gómez. Miriam es actual presidenta de la Red HD y una de las personas que más ha impulsado la formación de recursos humanos en este campo. Y Laura es historiadora digital con una perspectiva que combina el análisis histórico con la inteligencia artificial. Teníamos programadas unas introducciones que la idea era que o Paco y yo las leyéramos, pero nos parece más conveniente y obvio que ustedes se presenten y nos cuenten más como de qué tratan sus proyectos para entrar en la pregunta que guía este episodio, que es ¿por qué es importante hablar de pedagogía en humanidades digitales en este momento? Miriam, cuéntanos. Tuve la fortuna de, tras el doctorado, regresar a México. En ese momento estaba empezando la Red de Humanidades Digitales a consolidarse, ya estábamos trabajando. Tuve la fortuna de que me aceptaran una estancia postdoctoral de investigación en filosofía en la Universidad Nacional. Y lo que fue interesante fue que el proyecto que propusimos para la estancia postdoctoral ya llevaba Humanidades Digitales en el título, lo cual fue muy, muy raro. Y a partir de eso, bueno, salieron algunas otras iniciativas como el Seminario de Humanidades Digitales que duró como cuatro años, casi toda la estancia de mi postdoc, más un tiempito más. Logramos abrir la primera clase de Humanidades Digitales, o bueno, con Humanidades Digitales en el título, dentro de uno de los cursos de licenciatura, justo en Historia, fue el colegio que nos abrió las puertas primero. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que había mucha confusión y mucho desconocimiento cuando se hablaba de estas famosas TICs, ¿no? Que ahora ya son antiguas, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, se mezclaba como con humanidades digitales, como si fuese lo mismo. Aprender a hacer un PowerPoint que hacer un análisis de sistemas de información geográfica, ¿no? Fue como empezamos, primero acercándonos al seminario HD y cómo nosotros mismos que estábamos empezando a hacer humanidades digitales nos enfrentábamos a esta incorporación de tecnologías, metodologías, herramientas a la investigación y cómo íbamos a pasar eso a nuestros estudiantes si permeaba socioculturalmente esta idea de que utilizar un procesador de textos es hacer humanidades digitales. O peor, que utilizar una computadora, como el debate que viene ahorita con la inteligencia artificial, cómo utilizar una computadora te va a dejar sin trabajo y entonces vas a ser obsoleto y los humanistas vamos a ser lo primero que desaparece. El primer reto que tuvimos fue intentar romper estas ideas de utilizar una hoja de cálculo avanzar y sofisticadamente no es hacer humanidades digitales. Consultar una base de datos no es hacer humanidades digitales y comenzar con esta aproximación crítica, razonada, de valorar cómo la tecnología, los procesos tecnológicos, las herramientas, pero también las metodologías que se han desarrollado en HD en particular,
podían ayudar a nuestros chicos, en este caso los estudiantes de historia, a ver su carrera, ver sus estudios desde una forma más allá de un artículo de publicación, una tesis de licenciatura, y empezar a abrir este panorama tanto para ellos y eventualmente para los demás de la red. Entonces fue un poco la trayectoria con la que empecé haciendo pedagogía digital, fue por necesidad y por cubrir una necesidad de los estudiantes que teníamos en ese momento a nuestro cargo. Wow, súper interesante, Miriam, muchas gracias. Bueno, Laura, bienvenida. Cuéntanos un poco tu trayectoria a raíz de este tema. Muchas gracias, Tata. Pues, a ver, mi trayectoria es un poco inversa en términos de el vector inverso de Miriam, pero con una llegada, creo que al mismo sitio. En ese sentido, compartimos en este momento una visión, pero por completo. Pero mi trayectoria comienza desde la industria, porque de hecho mi formación inicial básica es en finanzas. Es en temas cuantitativos. Yo duré muchos años trabajando en la industria financiera y bancaria, de manera que, pues eso sin olvidar nunca mi academia y mi pasión profunda por las humanidades. Sin embargo, yo comencé esta trayectoria y luego de un tiempo me desilusioné profundamente de eso. Comencé a responder a mi llamado profundo de dedicarme a lo que amaba, que eran mis humanidades. Así que, pues, al tiempo que seguí en la academia, siendo profesora ocasional y, por supuesto, también buscando mejorar mis grados, digamos, académicos, entonces comencé a hacer mi maestría en historia, luego eso mi doctorado, en fin. Lo que quería mencionar de mi trayectoria inicial es que yo empecé haciendo temas de desarrollo de software en finanzas, en la empresa, en la industria. Así que mi primera aproximación a las herramientas fue muy desde la práctica de lo que se usa en la industria, de lo que se necesita, de esta visión del desarrollo aplicado, de las constricciones propias, de los desarrollos en la práctica tecnológicos versus lo que necesita el usuario final, versus el proveedor, versus el desarrollador, versus el presupuesto que tenemos en una empresa, en fin. Esta versión desde la práctica me llevó a entender que esto no era lo único necesario, sino también una visión mucho más profunda, que implicaba pensar en el desarrollo inicial, por qué, para qué, con qué implicaciones y qué consecuencias finalmente iba a tener entre los usuarios finales. Si eso lo trasladamos a nuestro debate hoy en humanidades digitales, por supuesto que esto tiene mucho que ver, porque desde la academia que estamos pensando mucho las humanidades digitales, por lo menos en estas primeras oleadas de las que nos habla David Berry, un gran humanista digital que conocerán los oyentes, y si no, se lo recomiendo profundamente porque, digamos, es uno de estos puntos de partida metodológicos importantísimos que tenemos para reflexionar en este hacer de las humanidades digitales, porque finalmente tenemos muchas ideas que siguen en debate de qué son las humanidades digitales, pero hay otras que hay unos consensos importantes. Y uno de esos consensos importantes es que nos caracterizamos por preocuparnos, pues críticamente por el para qué, por el cómo lo vamos a hacer, pero además de todo por el hacer, no solo por el reflexionar. De manera que frente a este tema de una nueva oleada, pensando en una nueva oleada de las humanidades digitales, creo que lo más importante es que comencemos a pensar en un hacer crítico, pero además de todo en un hacer que nos posicione en el centro de la innovación y de la generación de la tecnología, y no como usuarios finales, que es como lo que finalmente hemos estado acostumbrados tradicionalmente. Ahí es cuando, después de analizar los datos y saber quién íbamos a invitar el día de hoy, uno puede decir, sean amigas, porque tienen trayectorias parecidas en cuanto a la búsqueda, ¿no? ¿Qué son las humanidades digitales, la pedagogía, la nueva ola o cómo se está pensando? Y bueno, en ese sentido, quiero que arranquemos con una pregunta para ambas, en donde ambas pueden complementarse, y es ¿cómo creen que han evolucionado las estrategias pedagógicas en humanidades digitales en los últimos años? Las estrategias pedagógicas no sé si se han modificado, creo que surgieron siendo algo raro. Si lo vemos desde el punto de vista de la Academia de Humanidades, ¿cómo que vas a meter una computadora en un salón de clases? No necesitas eso para un curso de historia, ¿no? O de literatura. ¿Cómo que vas a estar revisando textos que tengan que ver con teorías de la complejidad? ¿Cómo que vas a estar revisando textos que tengan que ver con creación de bases de datos? Entonces, el surgimiento de este tipo de cursos fue extraño desde el principio.
Y eso lo que nos ha permitido es que dentro de esa extrañeza, lo que ha ido pasando es que se ha ido normalizando, se ha ido aceptando o asumiendo como necesario. Creo que la modificación o el avance ha venido sobre todo de la aceptación de este tipo de modelos de enseñanza, del uso, por ejemplo, de la motivación. Tráete tu teléfono y utilízalo en la clase, porque vamos a hacer aquí una práctica. Mejor vamos a revisar un texto en la lectura, porque la teoría sigue siendo muy importante. Tenemos que conocer nuestros teóricos. Tenemos que leerlos con crítica, con visión crítica y con visión analítica y también para sacar lo que nos pueda servir de eso. Pero la otra mitad de la clase, después del debate, vamos a explorar una herramienta. Es como mucho de experimento, de qué es lo peor que puede pasar, que no nos salga la práctica la primera, poco pasa nada. Pues lo hacemos la segunda o lo hacemos la tercera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta dinámica, vamos a experimentar, vamos a probar, igual es prueba y error, a veces nos sale muy bien, a veces no nos sale tan bien, a veces es un caso exitoso, una herramienta maravillosa que les encanta, a veces el salón lleno de silencio porque nadie entendió nada, y eso también es lo que ha permitido que el error sea parte del aprendizaje real. Esta creo que es una de las grandes aportaciones, el aceptar el error como algo que sucede naturalmente porque estamos experimentando. No estamos solamente hablando en la teoría, estamos haciendo cosas, como bien lo mencionaste, Tata, estamos haciendo cosas, no solo estamos leyendo sobre cosas. Más allá de haber evolucionado una estrategia pedagógica, más bien está evolucionando nuestra forma de encontrar esa pedagogía. Ser un poco más abiertos con el error, aceptar el error como parte de la experimentación. Es más como estas habilidades humanas, podríamos decirle, para afrontar estos proyectos de humanidades digitales. Y mira, si lo vemos en las ciencias es muy normal que te equivoques y que el experimento que estuviste cultivando durante 3 años no te dé nada. En las humanidades creo que hemos sido muy duros con nosotros mismos y decir, no, 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 yo tengo que sacar la obra maestra a la primera sí o sí. ¿Y por qué? Y es justo lo que platicábamos en la primera emisión del podcast, Miriam. No sé si recuerdas que mencionábamos que esto era un proceso iterativo y que seguramente nos íbamos a equivocar, pero esta equivocación nos podía dejar un aprendizaje. Y complementando esto que dices y dándole un poquito la palabra a Laura, ¿cómo lo ves tú, Laura? ¿Cómo ha sido tu evolución en ese sentido y tu acercamiento o cómo ves la pedagogía dentro de las humanidades digitales o viceversa? Bueno, pues yo siento que la pedagogía en las humanidades digitales es una cosa que es bastante experimental también. Estamos en construcción porque como comunidad estamos nosotros mismos, los mismos profesores, investigadores en construcción, en exploración permanente, tal como lo dice Miriam, la posibilidad de que incorporemos no solo en el salón de clases, sino en nuestra cabeza como investigadores, como docentes, la posibilidad de experimentar es valiosísimo y es novedoso para las ciencias sociales, para las humanidades en general, creo yo. Quizás a excepción de algunas ciencias como, bueno, no sé, la economía, quizás que está más afín con este tema del pensamiento por proyectos que implican experimentación y desde la experimentación hay aprendizajes, no hay errores, efectivamente, ¿no? Entonces implica un poco cambiar esta idea que tenemos en las ciencias sociales y humanidades de que si no funciona algo a la primera y genera una contribución fuera de la caja y mueve un poco el curva de conocimiento, entonces no es válido, pues no es así. De hecho, la inteligencia artificial, por ejemplo, funciona y nos está dando resultados increíbles hoy en día, está avanzando a un paso que nos ha dejado con la boca abierta a todos en el mundo, no solo por el hecho de que tenga en este momento, por ejemplo, una financiación, una posibilidad política también de apoyo muy importante, sino por la forma en la que trabajan los ingenieros. Particularmente llevo trabajando 4 años con un grupo de ingenieros que se dedican a desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Claro, esto me ha implicado a mí misma perder el miedo de entrar a comprender desde lo profundo de cómo se modelan, cómo se programan, cómo untarme, digamos, de no solo desde encima, desde arriba, desde el final, desde los resultados, sino desde el proceso mismo de concepción. Y les traigo muy buenas noticias a los humanistas digitales, y es que sí es posible, yo no soy formada ingeniera desde la base, pero hay muchas cosas que rescatar, es posible comprender, pero hay que estar abiertos, y hay que estar abiertos a 3 cosas en particular, creo yo. Número 1, a pensar desde el principio
qué es lo que quiero hacer, que eso lo sabemos hacer los humanistas, sabemos problematizar, sabemos generar una pregunta, pero pensar en cuál es la información con la que vamos a trabajar. Y eso es básico desde el pensamiento computacional. Y ya tenemos un campo muy avanzado en humanidades digitales en el tema de colecciones digitales. Entonces ahí tenemos todo el potencial por contribuir desde el inicio en la formación de estos modelos de inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos todo el tema de la iteración. Entonces, traer esta idea de que no es en una única versión, sino que podemos comenzar por cosas pequeñas, por colecciones pequeñas que poco a poco van creciendo, que vamos a generar experimentos que al principio son per se, tienen una línea base, eso es como se llama en ciencias de la computación, en los experimentos que se generan, y la línea base puede ser algo como el 0,1% medio de resultado. Eso no es bueno ni malo, es la línea base. De manera que en el siguiente experimento, si usted logra el 0,5%, el 1%, no es malo, mejoró. Y así es que es como se comienzan a medir ellos. Y cuando van a mirar, y si nadie más hizo nada al respecto, pues usted sigue mejorando y eso ya es una mejora. Y por último, diría yo, estar abiertos a estar aprendiendo siempre, constantemente. Aquí se generan unas relaciones mucho más horizontales, mucho menos jerárquicas en temas de que hay un experto que no se mueve, no solo en la pirámide organizacional, pues académica, sino además de todo de su campo de conocimiento. Entonces es un experto en una única cosa y eso es lo que se hace y esa es la herramienta que se va a manejar o ese es el campo. No, ellos tienen que ser muy flexibles porque de otra manera, pues no hay forma de innovar. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito que nos puede traer, no solo la experiencia que estamos teniendo como investigadores, como docentes, sino también todos como comunidad de humanidades digitales. Me gustaría preguntarles cómo ha cambiado la inteligencia artificial sus vidas, más allá de lo académico y de cómo lo están trabajando, como lo que nos acabas de comentar, Laura, cómo ha cambiado sus vidas en lo individual. Ay, yo quiero decir algo antes de que ustedes lo digan. En mi vida académica, como estoy terminando mi tesis doctoral, siento que tengo una asesora 24/7, Ok. porque puedo tener conversaciones Ajá. intelectuales como, o sea, como dónde están los vacíos, me hago una pregunta, me hago otra y entonces entro a dialogar conversaciones que no puedo tener con mi asesora todos los días. Entonces, como que he generado como un vínculo, como para hacerle honor al pod. Más bien ustedes, díganos, Miriam y Laura, en términos más prácticos, desde su trabajo, en especial Laura que trabaja con inteligencia artificial, ¿cuáles han sido sus cambios? Todos, absolutamente todos. Mira, yo tuve un acercamiento a la tecnología, como les dije, desde mi carrera inicial en finanzas, pero pues era otros temas un poco más lejanos de la inteligencia artificial como tal, era mucho más desarrollo web, de plataformas transaccionales, de interacción, productos y servicios que se comercializan, pero también mucho de diseño, de cómo vender una idea con posibilidades web y tal. Pero cuando yo ya me dediqué por completo a mi tema académico, por completo renuncié a mi carrera. Pues entonces llegó la pandemia a mi vida, igual que a la de todos en Igual a el lo de tiempo. todos, claro, sí. Fue terrible porque ya tenía que entregar mi tesis y una tesis de un historiador requiere una gran cantidad de revisión de fuente primaria, es decir, de información, es decir, de datos que han sido perfectamente vinculados y tal. Pero como me quedé encerrada en ese momento, como toda la humanidad, pues resulta que no tenía los suficientes datos, pero ya tenía un deadline, un límite de entrega de mi tesis, de manera que luego de entrar en pánico, pues pensé, con esta información que ya tengo, debo poder encontrar otra forma de procesar esta información, una visión diferente. Y comencé a explorar herramientas de inteligencia artificial, sin saber todavía programar ni haberme metido para nada en este mundo. Así que lo primero que pasó fue una inmersión en la inteligencia artificial que existía, de herramientas gratuitas, para nada tan avanzadas como las que existen en este momento, pero eso desde ese momento cambió mi vida por completo e hizo que con mayor razón me quisiera comprometer de lleno con este proyecto porque yo sabía que iban a venir cambios para toda la humanidad y cambios muy valiosos para los investigadores en humanidades y en ciencias sociales. Normalmente se piensa que solo aplica para las ciencias, entre comillas, duras o las que se derivan de la biología y tal, de ciencias exactas, que son muy fácilmente cuantificables y lo cuantificable es bastante debatido en las humanidades y en las ciencias sociales, así que a veces se piensa que es algo contrario, opuesto a lo que hacemos,
pero no es así. Así que desde ese momento cambió mi vida por completo y me metí de lleno, me puse a programar, es decir, mi vida da un giro por completo. Y es bien Eh, importante eso que mencionas porque la inteligencia o los sistemas de inteligencia artificial que conocemos hoy en día no tienen mucho que ver con tus primeros acercamientos en el 2020. Y eso también está bien interesante observarlo desde una mirada cuantificable y cualificable. Para eso me gustaría preguntarte a ti, Miriam, ¿cómo ha cambiado tu vida con el uso y la popularización de la inteligencia artificial? Bueno, yo sí entré a la inteligencia artificial cuando entramos todos, Ujú. hace un par de años más o menos. A mí me gusta platicar también, así como Tata, platicar con la inteligencia artificial y empezarnos a cuestionar cosas o empezarle a cuestionar cosas. Digamos, en el día a día, a mí lo que me soluciona muchísimo es la redacción de oficios y cartas oficiales y Ujú. correos, ¿no? Eso soy malísima con el lenguaje tan estructurado y tan respetuoso, Claro, directo, claro. formal, ¿no? Eso me lo resuelve muchísimo. Y lo estoy empezando apenas a meter un poco a mi clase. Te estoy dando una clase sobre archivos digitales, entonces estamos cuestionando los modelos de clasificación de archivos con diferentes herramientas, por ejemplo. Ya forma parte de mi cotidianidad, desde mi clase hasta planéame una ruta para el domingo en Ciudad de México, qué hacer el fin de semana. Claro, claro. Mira, sí, creo que salvo el problema, bueno, el gran problema de la contaminación que produce el uso de esas herramientas, creo que sí, pues sí llegó para quedarse y está cada vez más, mucho más sofisticado. Y dentro de las humanidades digitales, ¿ustedes qué esperan en los próximos años? De aquí al 2030 se está hablando de una agenda que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cómo nos vamos a adaptar nosotros como humanistas digitales a este nuevo mundo, nueva forma de trabajar, nueva forma de ver la vida? Es difícil, pero hay quien quiera contestar. Pues yo estoy muy positiva. Yo ¿Por también qué? el Cuéntanos. positivismo. Porque creo que los humanistas tenemos mucho, mucho por aportar. Así nos estemos subiendo la ola un poquito tardíamente, pero justamente el mundo en este momento se está dando cuenta que si esto sigue rodando la ola de la innovación sin tener en cuenta la perspectiva humanista, pues no vamos a llegar lejos. Y no vamos a llegar lejos porque la tecnología, históricamente, así como ha pasado con otras tecnologías en el pasado, no funciona si realmente no le aporta a la humanidad. De manera que es muy importante el papel que comencemos a jugar nosotros, involucrándonos en el proceso con un pensamiento crítico, que es lo que traemos por aportar, curando desde el principio los datos, la información, entendiendo el proceso que se está haciendo adentro, revisando cuáles son los resultados, cuál es el posible impacto, para poder también guiar a las personas que estén utilizando este tipo de tecnologías en decirle, bueno, esto sí lo puede hacer, esto no, esto sí va a ayudar, en esto no se confíe 100% en hacer tal tarea con esto, porque para eso no fue entrenado este modelo. Porque una cuñita que quiero hacer sencillamente, la inteligencia artificial son modelos que han sido entrenados para una tarea en Sí, para algo en específico. específico, correcto. No más. Entonces, pensar que si yo le pregunto a cualquiera de estos modelos comerciales hoy en día, de grandes modelos de lenguaje, hacer cualquier tipo de tareas, pues es muy connotada su posibilidad y sobre todo van a estar generando es alucinaciones. Entonces, lo más importante es entender qué es lo que realmente están haciendo. Y ellos básicamente lo que hacen es predecir palabra a palabra la probablemente posible que genera sentido de acuerdo con un dataset con el que fueron entrenados. ChatGPT, por ejemplo, fue entrenado con una base de datos de toda la información que existe en Internet. Entonces, por eso es que nos suena tan plausible lo que él nos dice. Creo que también podemos aportar en la cuestión de lineamientos. Todo este debate que está surgiendo sobre cómo legislamos esto, a quién le damos el premio para la mejor película, al chat que hizo el guión o al director que editó la fotografía con un editor de inteligencia artificial. Todas estas aportaciones, además de esta curaduría y aproximación crítica a estos grandes modelos de lenguaje, también al uso más allá de lo cotidiano de qué va a pasar con la legislación que siempre va atrasada, cómo vamos a hablar de derechos de autor, a quién le va a corresponder el crédito de creación, por qué nadie cuestiona que un guionista utilice un traductor automático, pero sí una inteligencia artificial. Este tipo de pequeños detalles que parecen muy insignificantes están cada vez cobrando más importancia en nuestro discurso cotidiano. Podemos aportar en las discusiones éticas, incluso legislativas, sobre el uso de estas herramientas. Es que siempre va a existir esa pregunta ética, ¿no? Desde que está Internet, la pregunta ética va a permanecer constantemente.
voy a hacer un poquito llamado al orden porque, claro, de inteligencia artificial nos podemos quedar hablando acá para siempre. Pero entonces quiero un poco traer lo que estaban diciendo en general de lo que veían sus proyectos de humanidades digitales a poner un poco en su práctica, ¿no? Que nos cuenten en qué proyecto están actualmente de humanidades digitales sobre la pedagogía en humanidades digitales y que por favor nos cuenten qué estrategias han implementado para asegurar la sostenibilidad económica de esos proyectos. Porque a veces lo que nos pasa a los humanistas digitales es que nos embelezamos hablando del tema que nos encanta, pero también los proyectos tienen que sobrevivir económicamente y a veces no sabemos cómo y es parte de las preguntas que tenemos en general en este proyecto de podcast y que por eso también las hemos llamado, ¿no? Como sabemos que son exitosas en esos proyectos, en establecer este tipo de proyectos y cómo han hecho para que se sostengan en el tiempo. Bueno, a ver, yo te cuento un poquito. Ahora estoy empezando un proyecto, ya llevo como a la mitad del proyecto, pero es un proyecto individual. Es decir, es mi plan de desarrollo de trabajo de la universidad en la que estoy. Tiene que ver con esto, sí, con curaduría de recursos, con un archivo personal que estoy trabajando, archivo digital, y de ahí aplicar diferentes metodologías y herramientas para su estudio y sobre todo para su divulgación y su difusión, no solo académica, sino hacia el público en general, porque son recursos de la Biblioteca Nacional, entonces son recursos públicos, ¿no? El archivo resultante, bueno, la versión estudiada del archivo resultante. En cuanto a financiamiento, pues mira, en este momento no tengo financiamiento. Para que tenga ya un poco de qué enseñar, es que pediré un financiamiento interno desde de la propia universidad para su desarrollo. Y en este proceso es donde también entrarán estudiantes a colaborar en el proceso, ¿no? Este es un perfil muy particular, pueden ser estudiantes de humanidades digitales, que los hay pocos en pregrado, pero sobre todo estudiantes de archivo, biblioteca, gestión de la información, este tipo de áreas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este proyecto una vez que esté terminado y público? Pues yo tengo un poco la fortuna de que estoy trabajando y estará colgado dentro del servidor de la biblioteca, del instituto en el que trabajo. Entonces, corresponderá al instituto en preservarlo. Es el recurso de horas de trabajo lo que va a, lo que voy a anotar, ¿no? De cuántas horas yo tengo que dedicarle a esto, no solo para desarrollarlo, sino eventualmente para mantenerlo y estar levantando esta bandera. O sea, cada mes que entre, cuántas horas paso en el sitio. ¿Cuántas horas le va a dedicar la persona que esté ayudándome a preservarlo? En dinero sí no te podría decir cuánto o cómo, pero sí en horas humanas, en horas laborales, es una cantidad que es significativa y que va siendo significativa a lo largo del tiempo si no quieres que el proyecto perezca. Y un poco lo que ha pasado con otros proyectos que hemos tenido, uno de plano se nos quemó el servidor físico se incendió y nos quedamos sin proyecto. Pues ni modo. También el derecho al olvido a veces es necesario porque no quedó de otra y, no, y está en las memorias, está registrado por allí, pero lo rescatamos un poco, lo montamos en otro servidor, pero lo mismo, ¿no? Es un servidor que no depende de nosotros, que alimentamos una vez al año, tal vez, cuando nos dan el acceso y las llaves, etcétera. Entonces es muy difícil mantenerlos vigentes y actualizados si no dependen de ti. Y generalmente cuando haces un proyecto dentro de la universidad en la que estoy, termina perteneciendo a la universidad. Entonces son ellos los que tendrían que estar haciendo estos procesos y de todas formas hay que estar en continua comunicación con estos equipos de trabajo para que funcionen y que sigan funcionando. O sea, la sostenibilidad también depende uno de las personas, pero también de las universidades, ¿no? A la final. Sí, sí, en el caso de la universidad pública es así. Dependemos de la universidad y de las direcciones generales de informática y demás para poder tener estos recursos vivos y vigentes. Pero has tenido la oportunidad de tener acceso como a becas o a financiamiento para proyectos específicos de humanidades digitales. Sí, este que te cuento de que se nos incendió el servidor era un proyecto de educación en humanidades digitales, justo. Fue originalmente un repositorio donde hacíamos revisiones críticas de herramientas digitales. Algunos talleres, los chicos vaciamos mucha información de las clases del seminario de historia de humanidades digitales. Era una especie de repositorio dentro de herramientas enunciadas críticamente, clases, cursos, dirección, bibliografía para estudiantes de humanidades que conocieran recursos digitales. Pero pues, sí se nos incendió la computadora y Y en tu caso, Laura, ¿qué nos puedes contar?
Rápidamente les cuento que en Colombia la situación no es muy diferente al resto de América Latina, es decir, nuestros recursos financieros son limitadísimos, casi inexistentes, independientemente de que estés en una universidad pública o privada, pero pues mucha mayor razón si estás en una universidad pública, que hay mucha menos flexibilidad. Yo particularmente estoy en una universidad privada, de manera que hay un poquito más de flexibilidad y esto me ha permitido acceder a mínimas ayudas en colaboraciones que han hecho, en convenios que han firmado con entidades internacionales, como, no sé, Experimental Humanities, que ha permitido dar algún tipo de ayudas a través de la red OSUN al proyecto en el que estoy trabajando. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene muchos frentes porque la idea es obtener estoy especializada en historia del siglo XIX de América Latina y el tema es reunir primero una base de datos lo suficientemente potente para poder alimentar modelos de inteligencia artificial y poder pasar a las fases de experimentación. Estoy trabajando muy específicamente con información multimodal. Multimodal quiere decir no únicamente texto, sino incluir otros tipos de información como imágenes, música, lo cual es posible de modelar con las herramientas que tenemos actualmente de inteligencia artificial. Pero en esta primera fase de reunir esta información es una fase muy costosa. He recibido un poquitico de apoyo por ese lado, como les cuento. Apoyo propio de la universidad como tal, lo he obtenido muchísimo, pero en términos de sinergias, que es un poco lo que Miriam nos cuenta. Hago referencia con este tema de las sinergias. Son ayudas en especie. Entonces, en la medida en que yo me he involucrado interdisciplinariamente con la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, de Computación de la universidad, pues entonces con ellos me apoyo para el uso de infraestructura de cómputo, porque evidentemente para entrenamiento de estos modelos y todo les requiere una infraestructura fuerte que me permita procesar estos modelos, pero también otros costos asociados a uso de nube, uso experimental de modelos comerciales, pero también el trabajo colaborativo, porque entonces los estudiantes de maestría, de doctorado, de ingeniería, hacen parte de su investigación con los temas en el marco del proyecto que estoy manejando, de manera que es una relación gana-gana para todos y por supuesto, pues esto nos ha impulsado mucho más allá. Otro tema fundamental que quiero destacar acá es que mi universidad me ha apoyado a mí y en términos generales es parte de su política, igual que la de Colombia, apoyar la ciencia abierta y pública. Y esto va muy en línea con la idea de las humanidades digitales también. De manera que todos mis modelos, mis desarrollos, mis datos, toda la información está pública, disponible y es posible de reusar por parte de otros científicos, de otros investigadores, de otros académicos, de estudiantes, de la industria, de quien quiera. Y es justamente de las preguntas que teníamos preparadas con Tata que ya no nos respondieron ahorita sobre la colaboración y la vinculación entre instituciones, entre colegas, entre personas que tienen otra formación. Entonces, también por cuestiones de tiempo ya no haríamos esas preguntas, pero nos saltamos a otra que nos parece sumamente importante y queremos que nos cuenten cuáles han sido los eventos más exitosos en términos de generación de redes y vínculos dentro del ámbito de las humanidades digitales. Bueno, también es para recordar que la idea de pensar en redes o en espacios es porque también es el objetivo de este podcast, ¿verdad? Como Claro. identificar ustedes cómo han llegado a o a las universidades o a conocer personas claves en su carrera, pero entonces cómo han construido ese sistema de apoyo, pero dentro de la academia a través de redes y eventos. Llegué a la formación de la Red de Humanidades Digitales en México casi al inicio porque hice mi estancia postdoctoral con Ernesto Priani, que fue presidente de la red durante el último periodo. Y bueno, con Isabel Galina, que también pues, fue de las pioneras en humanidades digitales en México, ¿no? Y fue muy de la mano, fue como muy natural. Yo llegué, presenté, postulé un paper a un congreso que estaban organizando, me aceptaron y entré. ¿No? Y después hice la estancia postdoctoral y demás. Creo que a mí algo que me pareció muy, más allá del grupo de trabajo, local, dentro de la Universidad Nacional, etcétera, esa pequeña reunión que tuvimos de América Latina en el congreso que llevamos a cabo en México de Digital Humanities en el 2018, creo que ese fue un parteaguas para generar redes.
ya no éramos un puñado de mexicanos haciendo cositas con computadoras, ¿no? Ya era un puñado de mexicanos, un puñado de colombianos, un puñado de argentinos, etcétera, haciendo y concordamos, coincidimos en temáticas, estructuras, cómo lo hacemos, cómo lo postulamos desde nuestras universidades, teníamos muchas problemáticas en común, teníamos muchas ideas en común. Esa primera reunión de HD Latam en ese congreso, creo que fue el parteaguas para que todo esto siguiera avanzando, ¿no? Esa integración, esta colaboración. Y la pandemia creo que fue otro de los momentos en los que como redes, tanto nacionales como regionales e incluso más allá de la región, crecimos. ¿Y en tu caso, Laura? Yo creo que las conferencias son realmente importantes para generar vínculos dentro de una red, pero muchas veces uno no tiene financiación para poder ir a una conferencia. Eso nos pasa muy, muy seguido. Entonces, yo creo que estos espacios que se han generado después de la pandemia, efectivamente con la pandemia, espacios digitales nos han permitido romper estas fronteras y esta falta de financiación. Y digo estas fronteras porque a veces somos muy concentrados en nuestra red interna, nacional. Entonces, no sé, eventos como el de la Semana de las Humanidades Digitales, este año, por ejemplo, estuvo, bueno, perdón, el año pasado, estuvo maravilloso porque eso nos permitió interactuar, conocer un poco más qué están haciendo los estudiantes, los investigadores, es decir, todos los que querían contribuir y querían unirse al evento también de Argentina, de todas partes. Fue maravilloso. Entonces, yo creo que estos espacios digitales también un poco más abiertos a toda la comunidad son importantísimos. Nos gustaría también que nos compartieran pues unos datos de contacto de ustedes, no sé si algún correo, alguna red social, para que también estos podescuchas que pues apenas se están formando dentro del campo de las humanidades digitales puedan acercarse con ustedes en sus países. Tengo entendido que estamos en 3 países distintos, ¿correcto? ¿O en dónde estás tú, Laura? En este momento estoy en Colombia, sí. Estás en Colombia, Miriam está en Ciudad de México, En México, sí. Todavía estamos en 2 países. en 2 países. ¿Y tú, Todavía. Tata, en dónde estás en este momento? En Colombia todavía. En Colombia, yo estoy en la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, esto, pues que les pido que nos puedan dar un dato de contacto, algún correo, alguna red social, sería importante para que conocieran un poquito pues, lo que están haciendo y también si ellos tienen alguna duda, puedan acercarse con ustedes, que son las expertas. Claro que sí, pero aquí que te las pasemos aquí, quieren que te la demos por Si favor? quieres, las podemos mencionar para también estas personas que nos puedan escuchar y las vamos a dejar en la descripción del podcast. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo estoy desaparecida de X porque tengo mis opiniones al respecto. Estás enojada, peleada, Camila Ahora Mosca. mismo, en realidad solo estoy utilizando la cuenta de correo de la universidad, que es miriamwp@unam.mx, y una cuenta Facebook, Miriam Peña, así tal cual. Tengo un Instagram, pero el handler me da un poco de pena decirlo en público, entonces si llegan a mi Facebook lo pueden. Si quieres ahí dejarlo. Desde ahí, lo posible es que me gustaría hacer un comercial. La red de humanidades digitales ya tiene Blue Sky y tiene el Instagram. Entonces, también, si nos dan permiso, podríamos Claro. compartir estos podcasts desde esas las 2 redes. También tenemos Telegram, ¿verdad? Tenemos Telegram también, así es. Para que también nos puedan seguir a la red de Humanidades Digitales de México por Telegram y todas las redes sociales que ya nos menciona Miriam también. Muchas gracias. ¿Y Laura? Vale, también creo que les dejo mi correo institucional l.manriqueg@uniandes.edu.co y usuaria de redes sociales. Soy malísima, de manera que pues ni para qué les doy redes sociales, pero ahí voy a estar muy pendiente de cualquier duda que tengan ustedes, los oyentes, cualquier persona que pertenezca o que tenga un interés en estos temas. Gracias por la información. Te vamos a pedir también que nos la compartas por escrito porque está un poquito largo el correo, pero que sepan que lo vamos a publicar en la descripción de este podcast y de los otros para que puedan acompañarnos. ¿No es así, Tata? Sí, vamos a tener ahí la información, seguramente también los links pues, de los proyectos en los que están o en los que han estado también para crear un marco teórico de esta charla. Bueno, pues agradecerles mucho a ambas, a Miriam y a Laura por estar acá, por contarnos su perspectiva de la pedagogía de humanidades digitales, cómo lo están viviendo hoy desde su práctica, que nos parece muy interesante verlo desde ahí. Y gracias también por atender al llamado. Muchas gracias por la invitación. Fue muy Muchas gracias a ustedes también. Sí, totalmente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues es parte de lo que nosotros intentamos hacer desde el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México. Y como no siempre tenemos el honor de tener al presidente o una presidenta de una asociación tan importante,
como es la Red de Humanidades de México, nos gustaría, Miriam, que nos recordaras, por favor, cuáles son las redes sociales que tiene la red, en dónde los pueden encontrar y toda la información que se requiera. Claro que sí. Bueno, la red tiene como redes sociales, tiene Facebook, Red de Humanidades Digitales. Todavía seguimos en X, igual es red-HD. Estamos en Blue Sky, Red de Humanidades Digitales, Red HD. Y estamos desde hoy en Instagram, también Red HD. Si gustan, les mando las ligas específicas en un correo para que las tengan. Tenemos nuestra página de la red, que es humanidadesdigitales.net, en donde estamos continuamente publicando eventos, convocatorias, etcétera. Perfecto. Y también, por supuesto, que escuchen este podcast, Resonancias Red HD, que pertenece a la Red de Humanidades Digitales. Vamos a estar compartiendo un poquito del trabajo que ustedes nos acaban de comentar, que nos acaban de contar en esta edición. Pues Tata, no nos queda más que agradecer, que esperar que nos puedan escuchar en una tercera edición. Y algo bien importante, pues es recordarles que no siempre vamos a estar nosotros dos. Siempre vamos a intentar que alguien del comité de vinculación, Rodrigo, Joel, Isabel, puedan estar interactuando, porque este es un proceso iterativo, justamente como comentaban nuestras entrevistadas de este programa, y que es un trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario que esperemos sea de su agrado y que puedan escucharnos mucho más adelante, ¿verdad? Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.